En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Grandes bendiciones. Qué alegría poder transmitirle, llevarle la palabra del Señor. Para nosotros una honra, una bendición que Dios pone en nuestras manos. Lo hacemos con mucho amor porque entendemos que en primer lugar lo hacemos para Él, para nuestro Dios, y después para usted que está ahí en la sintonía. Estamos hablando acerca de la iglesia y hemos titulado esta serie Iglesia, ser o hacer. Es una pregunta para meditar, para reflexionar, porque probablemente alguien pueda decir las dos, pero antes de la segunda o antes de lo segundo, lo primero. Ser o hacer. ¿Qué cualidades tuvo la iglesia en sus comienzos que hoy con urgencia la iglesia debe recuperar? Y esto, ¿sabe?, está muy lejos de ser un tema de opinión, porque usted puede tener una opinión, otra persona una opinión diferente, en fin. No es para buscar un consenso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la guía más segura, la guía de la palabra del Señor. Y que la palabra del Señor es un espejo para nosotros. Entonces, si queremos saber qué es lo que nos falta o qué es lo que tenemos y no corresponde a lo que Dios demanda para la iglesia hoy, tenemos la palabra del Señor. Por eso quiero invitarle a que vayamos al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. De ahí vamos a leer la última parte del versículo 47, que dice así, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Bien, preciosa porción de la palabra del Señor. Podríamos decir que esto es trabajo en equipo y una evidencia de que Dios nunca ha dejado a su iglesia, porque la Escritura es tan clara en decir: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, ¿qué características tiene la iglesia que atrae a la gente a recibir a Cristo? La palabra dice: y el Señor. Pero también entendamos que la iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia estaba predicando. La iglesia estaba llevando el mensaje de salvación. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo entendemos esto? Que es el mismo Señor el que añade, y dice la Escritura, cada día.
Eso es lo que dice aquí la palabra. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para comprender mejor esta porción de la palabra del Señor es necesario ir al capítulo 1 aquí en el libro de los Hechos. Y también comprender que Jesús preparó a sus discípulos en lo que son los principios del reino de Dios. Los discípulos vieron el ejemplo de Jesús, cómo Él predicaba, cómo Él llevaba las buenas nuevas de salvación. Y luego de que Jesús los preparó, los comisionó, los envió. Ellos vieron en Jesús ese ejemplo perfecto. Jesús se fue, pero les promete que no los dejará huérfanos. Es más, Jesús les anticipa y les dice que les conviene que Él se vaya. Esa presencia que Él promete, el Consolador, el Espíritu Santo, estará en ellos. Y no solamente eso, sino de que ellos van a recibir poder. Bien, entonces ellos tienen el conocimiento, ellos tienen las instrucciones, las bases que Jesús les da. Ahora tienen que seguir esas ordenanzas que Jesús les transmitió. Por eso, si vamos al capítulo 1, versículo 4 de Hechos, dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Bien, entonces tienen una instrucción. Vieron el ejemplo. Jesús los comisiona. Usted lo puede ver eso en los últimos versículos de Mateo capítulo 28. Les da una instrucción. No les dice si pueden. Jesús les da un imperativo. Les dice id. Y no solamente eso, porque como acabamos de compartir esta porción de la palabra, les dice que no se muevan de Jerusalén. Ellos tuvieron que esperar el cumplimiento de la palabra. Esto no fue así que Jesús les dijo hoy y más tardecito ya se cumplió esa promesa. Transcurrieron varios días donde ellos tuvieron que seguir el mandato de Jesús, que se quedaran en Jerusalén. Y Jesús les dice, si avanzamos algunos versículos más adelante en este capítulo 1 del libro de los Hechos, dice el versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y escuche con atención, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dice que no se muevan de Jerusalén. En otras palabras, que esperen. Ahora les dice que ellos van a ser testigos. Esta palabra testigos es la misma palabra para mártires en el original. Jesús ya les está anticipando el costo que va a tener el seguir obedeciendo lo que Él les ordenó. Y les anticipa, les dice que ellos van a recibir poder. Eso es importante también que lo sepamos apreciar muy bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Fíjese, ellos estaban en Jerusalén. El primer lugar para ser testigos entonces era ahí donde ellos estaban. Luego vendría toda Judea. En toda Judea, dice la Escritura, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es necesario que comprendamos esto? Porque, en primer lugar, ellos fueron formados. Ellos fueron discipulados. Pero ellos también fueron posteriormente comisionados y enviados. Y tienen una instrucción. Entonces Jesús le dice que no se muevan de Jerusalén. ¿Por qué subrayo esto y destaco esto? Porque una cualidad que vemos en la iglesia primitiva es su obediencia. Jesús le dice que no se muevan de Jerusalén y cree usted que ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Ellos no se movieron de ahí. Ellos esperaron. Entonces, como primera cosa que podemos destacar de cualidad de la iglesia primitiva es que es formada por el Señor Jesús. Los discípulos fueron formados por Él. Y Jesús los comisiona. Y Jesús le da órdenes. No se muevan de Jerusalén. Entonces ellos obedecieron. La iglesia primitiva, en primer lugar, y esto pongámoslo en grande, por favor, porque esto es muy importante. Ellos fueron obedientes. Fueron obedientes. Obedientes al punto de asumir las consecuencias de lo que significa obedecer a Dios en toda circunstancia. Porque puede haber que se presenten oportunidades donde obedecer a Dios sea difícil. Puede ser que se presenten oportunidades donde usted se enfrente a la disyuntiva de obedecer a un mandato del gobierno o las autoridades de turno o, por otra parte, obedecer a lo que Dios dice en su palabra. Entonces ellos, la iglesia primitiva, en todos estos primeros años que están relatados aquí en las Sagradas Escrituras y en lo que dice la historia posterior al libro de los Hechos, ¿sabe? Ellos asumieron el precio, el costo de obedecer a Dios. Esa es una cualidad muy importante. Es más, porque en este capítulo 2 del libro de los Hechos tenemos la enseñanza, el parámetro para reconocer lo que es un verdadero avivamiento. Y vaya usted tomando atención con las cualidades, porque no puede haber avivamiento si primero no hay palabra de Dios me refiero, no adulterada como dice el apóstol Pedro. Lo primero es tener palabra. Ningún avivamiento se ha basado en otra cosa que no sea primero la palabra de Dios. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían los primeros creyentes? Los que despidieron a Jesús y lo vieron siendo ascendido a los cielos. Ellos tenían esa cualidad. Ellos fueron obedientes a la palabra que el Señor le dio. Por eso que es tan importante que nosotros conozcamos la palabra, para que conozcamos también a la vez lo que significa verdaderamente un avivamiento. Porque una vez que Dios nos da esa palabra y que nosotros conocemos la palabra, lo que sigue es obedecer. Ahora, ¿cómo estaremos nosotros hoy en nuestro nivel de obediencia? Cuando la iglesia hoy tiene más conocimiento. La iglesia hoy sabe mucho más de la Biblia que lo que era la iglesia hace 30, 40 años. Cuando muchos de nuestros hermanos y hermanas, a mí me consta,
no sabían leer ni escribir. Algunos de ellos comenzaron recién a leer a través de las páginas de la Biblia porque el Señor les enseñó. Una iglesia, de las cosas que yo destaco, porque gracias al Señor de niño el Señor nos llamó, una iglesia que probablemente tenía menos conocimiento, pero tenía más temor. Y el temor a Dios es bien importante, porque la Biblia dice que por el temor a Jehová se apartan del mal los hombres. Porque cuando usted vive una vida de temor al Señor, usted le da también la libertad al Espíritu Santo que le guíe. Pero hoy la iglesia conoce más, sabe más, pero tiene menos temor. Hoy día incluso la iglesia llega al atrevimiento de cuestionar lo que dice la palabra. O incluso algunos a defender sus propias teorías y decir que probablemente la Biblia está en varios aspectos obsoleta. Entonces, más conocimiento, menos temor. Antes había más temor, menos conocimiento. Pero mire usted la diferencia que había. Si cuando una persona tiene temor a Dios y es corregida por la palabra, no toma sus cosas y dice, bueno, me voy porque acá no hay amor. Cuando hay temor al Señor y se es corregida por la palabra, usted asume y recibe eso y lo toma y cambia y obedece. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso quiero destacar esa palabra y la quiero poner en grande. Permítame ponerla en grande, obediencia. Tenían la palabra, vieron el ejemplo de Jesús. Jesús le dice que no se muevan de Jerusalén. Les anticipa que ellos van a recibir poder, un poder que necesitan, como también nosotros hoy lo necesitamos. Pero para recibir poder, primero había que ser obediente. Para recibir poder había que seguir las instrucciones de Jesús. Para recibir poder no había que basarse en las propias ideas personales y hacer las cosas como a mí me parece, sino que hay que hacer las cosas como Dios dice. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces eso hicieron ellos. Y como hicieron lo que Jesús les ordenó, recibieron lo que Jesús les había dicho. Entonces no podemos vivir en la fantasía que Dios haga lo que Él dijo que va a hacer con las condiciones nuestras. No podemos esperar que Dios adapte su voluntad a nuestra voluntad y que Dios haga las cosas como nosotros le digamos que tiene que hacerlas. Porque Dios ya ha establecido su voluntad para nosotros. Y está ahí en la palabra del Señor. Usted puede decir, es que no la conozco. Bueno, es que no ha pasado tiempo con la palabra. Es que no sé cuál es la voluntad del Señor. Es que no ha pasado tiempo estudiando, meditando la palabra del Señor y lo tiene que hacer con urgencia. Porque ¿cómo vamos a obedecer órdenes que desconocemos? ¿Cómo vamos a vivir en la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Se da cuenta? Por eso que es tan hoy día fundamental que nos volvamos a la palabra. Porque la ignorancia nos hace estar en riesgo. La ignorancia nos lleva a dar pasos en falso y no es la voluntad de Dios. Por eso que la Biblia es esa luz. O como lo dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es conducir nuestra vida en su voluntad. Pero para que eso sea posible, hay otro requisito más. ¿Cuál? Se pregunta usted. El mismo requisito que Jesús le dijo a sus discípulos y que nos dice hoy a nosotros: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando no hay humildad, no se escucha a Dios. Cuando no hay humildad, no se considera a Dios.
Claro, porque Dios les puede estar hablando en este mismo momento y usted dice, en realidad esta palabra no es para mí. No, esta palabra no es para mí. Esta palabra es muy buena, pero yo sé, es para el hermano tanto, para la hermana tanto. Ella necesita esta palabra. Pero cuando hay humildad, tenemos otro requisito. ¿Sabe qué es? Un espíritu enseñable. ¿No será que el conocimiento, el conocer más, nos ha hecho practicar menos? Y no digo que esté mal el conocer más la palabra del Señor, pero si conocemos más, deberíamos practicar más, ser más humildes, parecernos más al Señor, vivir más la gloria del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias. Por eso, no se nos olvide que lo que el Señor espera de nosotros hoy como su iglesia es lo mismo que la iglesia primitiva. Ellos fueron obedientes y como obedecieron, vieron los resultados de obedecer a Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.